Buenos días a todos. Yo soy el doctor Pablo Balsangiacomo, profesor agregado de Clínica Quirúrgica 3, y hoy vamos a hablar sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico. Abordaremos tres aspectos: la enfermedad por reflujo en forma global, luego las complicaciones de la enfermedad por reflujo y finalizaremos abordando algunos aspectos de las hernias del hiato esofágico. Este es el material de estudio que nos basamos en esta charla. Es un relato del año 2013 que es la base para este teórico. Comenzaremos con la definición de enfermedad por reflujo. La misma la definimos como el ascenso del contenido gástrico o gastrodenal por encima de la unión esofagogástrica, el cual causa síntomas y o lesiones esofágicas que llevan a afectar la salud y la calidad de vida de los individuos que presentan la enfermedad por reflujo. O sea, es un concepto que se basa en la aparición de síntomas y o lesiones, y la base en la definición se encuentra la afectación de la calidad de vida, que es muy importante esto a la hora de definir la enfermedad por reflujo. Queremos mencionar algunos aspectos relevantes de la enfermedad por reflujo. Vamos a decir que es una condición crónica y recurrente, que hay reflujo gástrico, pero también puede haber reflujo duodenal, más específicamente de bilis. Puede haber lesión o puede no haber lesión. O sea, que una endoscopía que no muestra ninguna lesión, eso no quiere decir que no tenga una enfermedad por reflujo. Que hay un impacto en la calidad de vida, eso está bien claro. Y obviamente que tenemos que abordar aspectos de la evolutividad, con las complicaciones que analizaremos más adelante. Queremos resaltar también que esta enfermedad es muy frecuente. Observen ustedes que diferentes estudios muestran que la prevalencia llega hasta casi un 20% de la población general. Con respecto a la calidad de vida, obviamente que en forma global, un paciente con enfermedad por reflujo presenta una calidad de vida más baja que la población general. Observen ustedes que según diferentes scores, como el SF36, es una calidad de vida que es comparable. La alteración que les genera la enfermedad por reflujo es comparable para tener una patología coronaria o inclusive ser un paciente diabético. También impacta en lo que tiene que ver con la parte laboral. Menor productividad seguramente puede estar vinculado a alteraciones del sueño que genera la misma, producto de que muchos pacientes se despiertan muchas veces por la noche por presentar sintomatología vinculado al reflujo. Hay una clasificación que es muy importante, que es un consenso mundial que hubo en el 2006, que es la clasificación de Montreal de la enfermedad por reflujo, que la misma la divide en dos síndromes bien claros: un síndrome esofágico y el síndrome extraesofágico. Dentro del síndrome esofágico, pacientes solamente sintomáticos, con los síntomas típicos como la pirosis y la regurgitación, y a eso se le llama enfermedad por reflujo no erosiva. Y dentro del otro grupo de los síndromes esofágicos están los síndromes de lesión mucosa o enfermedad por reflujo erosiva, y ahí aparece la esofagitis, la estenosis, el Barrett's, inclusive el cáncer. Y en la otra rama de la clasificación de la enfermedad se agrupan los síndromes extraesofágicos, y ahí aparecen las asociaciones que están bien claras, como es la tos por reflujo, la laringitis por reflujo. La laringitis típicamente es una laringitis posterior, el asma por reflujo y erosiones dentales. Pero también hay asociaciones que, si bien no están establecidas, están propuestas, que pueden estar vinculadas a la enfermedad por reflujo, como la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar, y inclusive se menciona también las infecciones auriculares a repetición, como la otitis media recurrente. Algunos aspectos anatómicos que queremos resaltar que consideramos de importancia. Una vista inferior del sector
del hiato esofágico. Observen ustedes que el mismo está compuesto por los pilares del diafragma, en mayor porcentaje por el pilar derecho del diafragma y un algo menor, pero también compuesto por el pilar izquierdo del diafragma. Esto es muy importante y sobre todo conocer las relaciones vasculares como el hiato de la vena cava, el hiato de la aorta, debido a que se encuentran en forma muy estrecha e íntimamente vinculado a lo que es el hiato esofágico. Yendo más específicamente a la unión esófago-gástrica. Observen ustedes que es una zona tremendamente compleja, denominada también zona de altas presiones. Por eso queremos abordar y mencionar algunos aspectos de esta zona. Lo primero que queremos decir es que cuando uno hace una manometría, la zona de altas presiones se encuentra en un sector algo superior del pasaje de lo que es el pasaje endoscópico, debido a la línea Z, como se ve en la figura, del pasaje de la mucosa nacarada esofágica a la mucosa más rojiza de lo que es la mucosa gástrica. Cuando uno va también al sector anatómico, está en el pasaje del esófago al estómago, en el cardias, está en el sector un poco más inferior. Y sin embargo, también cuando uno va al sector, a la radiología, a la imagen radiológica, inclusive se encuentra en un sector muchísimo más inferior. O sea que es una zona tremendamente compleja, que la ubicación depende del estudio que realizamos y que es una zona de transición que más que un esfínter es una zona como denominada clásicamente de altas presiones. También, yendo aún más específicamente a la disposición de las fibras musculares en la unión esófago-gástrica, observen ustedes que por eso no se considera un esfínter propiamente dicho, sino que es una superposición de fibras de diferente orientación, que se denominan fibras sling, con una disposición en abrazadera en el sector más superior, y fibras claps en el sector derecho e inferior de la unión esófago-gástrica, que son fibras que actúan en forma sinérgica, pero no como una función de un esfínter, sino solamente dándole la función de una zona de altas presiones. Abordando ahora aspectos de la fisiopatología y la etiopatogenia, está bien determinado, ya hay múltiples estudios, que la causa más común de la enfermedad es la disfunción del esfínter esofágico inferior. Y dentro de esta disfunción hay múltiples causas que hacen que no funcione correctamente. Dentro de las mismas, la causa más frecuente son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Otras también alteraciones que se ven es la hipotensión crónica del esfínter y también los efectos de la hernia yatal sobre el esfínter. La etiopatogenia, obviamente que es multifactorial, analizando todos los factores, algunos ya vistos por nosotros. Dentro de la anatomía, lo que ya mencionamos, pero también tenemos que conocer que hay factores agresivos, como lo es el ácido, la pepsina, las sales biliares, son muy agresivos también para el esófago. Todos los factores que aumentan la presión intraabdominal, ya sea transitorios o forma crónica, como es la obesidad o el embarazo. También hay muchos pacientes que presentan trastornos del vaciamiento gástrico, que hay que tenerlo en cuenta. Y también trastornos motores. Observen ustedes que hasta el 30% de los pacientes que presentan enfermedad por reflujo presentan trastornos motores. Pero también tenemos que mencionar que hay factores defensivos que juegan un papel muy importante, como la barrera preepitelial y la barrera posepitelial, también conocidas por todos. En definitiva, cuando la barrera antirreflujo se ve superada en una frecuencia tal que los mecanismos de defensa se hacen insuficientes, es que aparece la enfermedad por reflujo. Yendo específicamente al diagnóstico, tenemos que decir que los síntomas típicos, que son pirosis y regurgitaciones, pero la presencia de los mismos en una frecuencia de 2 o más por semana en un paciente joven sin ningún signo de alarma, de por sí ya establecen un diagnóstico de enfermedad por reflujo. Y en estos pacientes que se recomienda una prueba terapéutica inicial con inhibidores de la bomba a protones. Esto también son múltiples las guías. Ahí mencioné una de las guías, publicó una revista muy importante, que recomienda una prueba terapéutica a pacientes que presentan síntomas típicos con esta frecuencia
sin ningún tipo de signos de alarma, ya con eso podemos hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo e iniciar una prueba terapéutica. Los síntomas típicos presentan una sensibilidad y una especificidad bastante importante, así como también la respuesta a los inhibidores de la bomba de protones. Pero debemos decir también que la endoscopía en general y en un gran porcentaje importante, no va a presentar ninguna alteración, o sea, va a ser una endoscopía normal. Y la misma va a quedar reservada solamente para evaluar complicaciones, como la esofagitis, el esófago Barrett, teniendo la precaución que se deben de suspender los inhibidores de la bomba de protones 2 semanas previamente para poder evaluar las mismas. Entonces, ¿cuándo tenemos que estudiar una enfermedad por reflujo? Con una endoscopía. No debe usarse en forma rutinaria como prueba de escrutinio para la enfermedad por reflujo, por la pobre sensibilidad diagnóstica que presenta. Es útil para las complicaciones de la enfermedad por reflujo, como la esofagitis, estenosis, el Barrett. Entonces está indicada básicamente en pacientes con enfermedad por reflujo refractarias que no responden al tratamiento médico de larga evolución, con síntomas de alarma como la disfagia, la hemorragia digestiva, el dolor torácico, la pérdida de peso, o pacientes que sospechen la presencia de un esófago Barrett. Es solamente un algoritmo diagnóstico y terapéutico en pacientes con síntomas típicos. En pacientes con síntomas típicos, la presencia, si no presenta síntomas de alarmas, y pacientes jóvenes, como ya vimos, podemos hacer un tratamiento sintomático por un mes, o en pacientes con síntomas de alarmas o pacientes añosos, se sugiere comenzar con una fibrogastro previo a iniciar el tratamiento. Con respecto al tratamiento médico, primero hay un tratamiento higiénico dietético y luego un tratamiento medicamentoso. Tratamiento higiénico dietético se recomienda bajar de peso en sujetos con sobrepeso u obesidad. Observen ustedes que cuando se baja solamente un 3,5% del índice de masa corporal, disminuye prácticamente un 40% la enfermedad por reflujo. O sea que el descenso de peso es una medida bien importante. También dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol. También se sugiere elevar la cabecera de la cama, como se muestra acá en el dibujo, unos 20 centímetros para evitar sobre todo el reflujo nocturno, que puede ser sintomático o muchas veces es asintomático. Y se recomienda también, que es una medida muy importante, evitar el acostarse enseguida de ingerir, tratar de espaciar la ingesta al sueño, por lo menos 2 a 3 horas ingerir previo al sueño, para evitar obviamente tener el estómago ocupado y que aparezca la enfermedad por reflujo. Con respecto al tratamiento médico, hay múltiples fármacos como los antiácidos. Aquí se mencionan múltiples de ellos, los anti-H2, la ranitidina, la más conocida, los inhibidores de la bomba protones, que es el gol estándar para el tratamiento de esta enfermedad, y también los prokinéticos. Específicamente el omeprazol y el lansoprazol son las drogas de elección, ya que generan un bloqueo a nivel de la bomba de protones y son los que tienen mayor efectividad para disminuir la acidez gástrica. Hay una industria farmacéutica muy importante de todos los antiácidos y todos los inhibidores de la secreción ácida, que realmente hacen que los costos de esta enfermedad crónica sean realmente muy altos, muy altos. Específicamente con los inhibidores de la bomba de protones hay múltiples fármacos. Los más conocidos son el omeprazol y el lansoprazol. Lo que sí está demostrado es que el mismo se debe ingerir en ayunas, 30 minutos antes de desayunar, donde obtiene su mayor beneficio debido a que hay una máxima secreción gástrica a ese nivel. Pero también debemos de mencionar que los inhibidores de la bomba de protones, sobre todo los que se va a proporcionar en forma crónica, tiene efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta, y esto hablarlo muy bien con el paciente, porque la mayoría van a ser pacientes jóvenes. La presencia de cefaleas, la presencia de dispepsia,
los déficits de vitaminas, tanto vitamina B12 como hierro. También está asociado a la neumonía, a la diarrea por el sobrecrecimiento bacteriano, por el déficit de ácido. La presencia de osteoporosis también se ve vinculado y algunas complicaciones cardiovasculares. Pero también tenemos que saber que hasta en un 40% se menciona que puede haber una falla en el tratamiento debido sobre todo a dos factores. Por ejemplo, la enfermedad neurosiva, donde no se comprueba la presencia de enfermedad por reflujo, y la presencia de pirosis, que puede ser muchas veces en forma funcional. Es un síntoma muy rebelde de tratar en muchos casos. Esto solamente para mostrar la importancia de cuando se compara un placebo con un antiácido de baja potencia y con un antiácido de alta potencia, como son los inhibidores de lambda-protones, los mismos que están, que remarco en el sector derecho, son los que tienen la mejor eficacia, debido a que generan un pH muy alto, y esto hace que evite las lesiones por acidez en forma crónica en lo que es el esófago distal. También tenemos que mencionar el tratamiento y la duración depende sobre todo del tipo de síndrome esofágico. Cuando la enfermedad es no erosiva, en general se recomienda esa prueba inicial por 4 semanas. Cuando la enfermedad es erosiva, se recomienda por 8 semanas, 2 meses. O cuando es una enfermedad típica, con los síntomas respiratorios, que ya mencionamos algunos, se recomienda el uso de inhibidores de la bomba por 3 meses, por 12 semanas. Este es uno de los estudios, quiero mostrarles porque me parece bien importante. Es uno de los estudios con mayor seguimiento que anda a nivel mundial. Es un estudio con 5 años de seguimiento y sobre todo que es un estudio perspectivo multicéntrico europeo, que es el estudio PRO enfermedad por reflujo, donde se recolectaron casi 3.000 pacientes y donde se realizó esta dinámica de estudio y tratamiento. A todos los pacientes de forma inicial, previo a comenzar el tratamiento, se le hizo una endoscopía y ahí se los clasificó. 1.224 presentaban una esofagitis no erosiva, cerca de 1.000 presentaban una esofagitis erosiva leve y 213 una esofagitis erosiva severa. Luego se le hizo el tratamiento correspondiente, como ya mencionamos, y luego se le evaluó con una nueva endoscopía. Y lo más importante, que todo este grupo de pacientes se le hizo una endoscopía a los 2 y a los 5 años, y se lo evaluó luego cuál fue la respuesta al tratamiento. Y observen ustedes que en casi el 90% tuvo una buena respuesta en la esofagitis no erosiva, como en la erosiva leve, y un poquito menor fue la respuesta y el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones, cerca de un 84%. Pero también, luego de analizar el tratamiento médico y ver algunos estudios, tenemos que hacernos algunas preguntas y sobre todo esto hay que definirlo y verlo muy bien con el paciente. Estos pacientes deben de recibir medicación de por vida. Si está dispuesto el paciente a tomar la medicación de por vida, que sabemos que pueden tener efectos secundarios, como ya lo mencionamos, los controles clínicos y endoscópicos, que también es importante, y saber que esto es una enfermedad crónica y requiere un control de por vida, que muchas veces son pacientes jóvenes y pueden aparecer complicaciones evolutivas. Pero también debemos de mencionar que en muchos casos pueden aparecer lesiones asociadas, por ejemplo una hernia tal, que puede condicionar el tratamiento. En el mismo estudio, a 5 años también aparecieron algunas complicaciones que parece que es en forma evolutiva, me parece importante señalar, que es la presencia del esófago de Barrett y qué pasó a los 5 años con la aparición de esta complicación. Observen ustedes que en pacientes con una esofagitis no erosiva, o sea que endoscópicamente fue normal al inicio, a los 5 años casi un 6% presentaban esófago de Barrett. Cuando la esofagitis era leve, llegó al casi el 12%. Pero miren ustedes, cuando la esofagitis era una esofagitis severa, casi un 20% apareció el esófago Barrett. O sea, es
bien importante, es bien importante el control evolutivo para un paciente que presenta una enfermedad por reflujo, porque el esófago Barrett puede aparecer. Yendo un poquito más ya a la cirugía, ¿en qué pacientes debemos indicar la cirugía de la enfermedad por reflujo o la cirugía antirreflujo? Bueno, se ha demostrado que son pacientes que se benefician de la misma cuando hay una buena respuesta a los inhibidores de la bomba de protones, pero recaen rápidamente cuando suspendemos los mismos. En pacientes jóvenes, que obviamente que esto es una enfermedad crónica y van a requerir tratamientos de por vida, teniendo en consideración los costos que ya mencionamos y también los efectos colaterales. Pacientes que requieren dosis crecientes de inhibidores de protones, obviamente que cuando fracasa el tratamiento médico, muchas veces el paciente no está dispuesto con el tratamiento higiénico y dietético. Obviamente cuando hay manifestaciones extraesofágicas, esto es más difícil de corregir solamente con medicación. Obviamente que también cuando aparecen complicaciones o la simple asociación de una enfermedad por reflujo a una hernia tal es una indicación de por sí de cirugía antirreflujo. Pero el concepto bien importante que tenemos que tener cuando vamos a ir a una cirugía es que tenemos que tener una correcta y exhausta valoración preoperatoria, porque tenemos que confirmar que los síntomas que presenta nuestro paciente se deben a una enfermedad por reflujo y no se deben a otra patología, que hay muchas patologías esofagogástricas que pueden simular una enfermedad por reflujo y esto obviamente condicionar en forma de un mal resultado de la cirugía. Por eso nosotros en forma sistemática solicitamos estos 4 estudios en un paciente que vamos a operar de una enfermedad por reflujo, lo que es una endoscopía, lo que es una radiología, un gastroduodeno doble contraste, una pHimetría y una manometría esofagogástrica. Esto ya más o menos lo mencionamos, la baja sensibilidad que presenta la endoscopía para detectar una enfermedad por reflujo. Es bien importante clasificar por endoscopía la enfermedad por reflujo. Hay múltiples clasificaciones, una de ellas la Savary-Miller modificada y la otra la clasificación de Los Ángeles. Ahí estamos observando una endoscopía, un paciente con hernia tal, y observa la unión esofagogástrica, y en el sector más inferior observamos una esofagitis severa. Es bien importante cuando catalogar y clasificar inicialmente una esofagitis para luego ver la evolución, ya sea del tratamiento médico o en caso del tratamiento quirúrgico, poder comparar la respuesta al tratamiento y la evolución de las mismas. También es muy importante contar con una pHimetría, saber el gol estándar para diagnosticar la enfermedad por reflujo es la pHimetría y es para medir la exposición esofágica al ácido. Hay múltiples componentes que tiene la pHimetría, ahí se mencionan algunos, y luego de analizar todos estos componentes se crea un score, que es el score de Mister, que lo normal es hasta 14. Este es un paciente con una enfermedad por reflujo, aquí se grafica la pHimetría en 24 horas, se logra colocando una sonda para medir, para calibrar el pH tanto en el esófago como en la unión esofagogástrica y en el estómago, y luego de medir en 24 horas los registros de pH, se solicita al paciente, que es como un Holter, y se solicita que haga una actividad normal, y luego se mide los diferentes scores. Observen ustedes que este paciente presenta un score claramente patológico de 193. Esto certifica la enfermedad por reflujo. Hay diferentes formas y esto es a través de una cápsula que se mide también una pHimetría, ese sistema inalámbrico, sobre todo para mejorar el confort del paciente, para evitar la molestia de ese Holter a través de la sonda. También es muy importante contar con una buena radiología gastroduodenal, esófago-gastroduodenal, para evaluar sobre todo la unión esofagogástrica, la posición y descartar sobre todo la presencia de una hernia dietal, que hay diferentes tipos que vamos a ver, que es muy frecuente esta asociación. También debemos de contar con una manometría esofágica. ¿Por qué es importante? Porque debemos de evaluar las presiones en el esófago, así como la presión en la zona de altas presiones, y a su vez
configurar un diagrama de las presiones tanto del esófago como de la unión esofagástrica, porque esto podría condicionar el tipo de procedimiento quirúrgico. Esta es una manometría, que también existen manometrías de alta resolución, donde hay una mejor resolución y una mejor configuración de tanto el esófago como de la zona de altas presiones, y tiene una mejor precisión para elaborar lo que es todas las presiones tanto de la zona de altas presiones como del esófago, así como del esfínter esofágico superior. Específicamente yendo al tratamiento quirúrgico, el mismo está destinado al control de los síntomas, a mejorar la calidad de vida, a tratar de resolver las complicaciones esofágicas, sobre todo la esofagitis, y obviamente que evitar la progresión. Lo importante es que tiene un muy bajo índice de complicaciones y prácticamente es una cirugía que no tiene mortalidad. Lo que sí queda claro que es bien importante seleccionar correctamente el paciente, por eso es muy importante la valoración correcta preoperatoria, y obviamente que está condicionado también estos resultados al entrenamiento de todo el equipo quirúrgico. Hay que seleccionar muy bien el paciente, y los mejores resultados se tienen con pacientes correctamente seleccionados, como aquellos con síntomas típicos, con una pHmetría acorde, con una buena respuesta al tratamiento, con un índice de pacientes que no sean obesos y sobre todo pacientes jóvenes. Los objetivos de la cirugía van a ser reubicar las zonas de altas presiones a nivel intraabdominal, en caso de que esté alterada esta zona, reforzar la barrera antirreflujo a través de una valva antirreflujo, y obviamente que hay que cerrar los pilares del diafragma. Este es el cirujano que ideó la primera funduplicatura, que le dio su nombre, que es Rudolf Nissen, que es la funduplicatura más conocida y es el gol estándar para la enfermedad, para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo, que es la funduplicatura Nissen. También hay funduplicaturas que no son envolviendo todo el esófago, o sea, hay envolturas parciales del esófago a través de una funduplicatura parcial. Esto es muy importante también, que lo determina muchas veces la manometría esofágica para no generar una nueva enfermedad. También hay diferentes autores que han mencionado que hay que hacerlo un poco más, no tan apretado, al Nissen, y desde el año 91 hasta la fecha, esta cirugía se hace por videocirugía, por un abordaje laparoscópico con incisiones mínimas. Esto genera una excelente exposición, menor manipulación, menor incidencia de complicaciones y todas las ventajas que ya conocen ustedes de la cirugía laparoscópica. Estos solamente son detalles técnicos. Ahí se observan cómo se ponen los instrumentos, los trócares, que son el abordaje laparoscópico. Ahí cómo queda disecada aquí se ve el hígado, el lóbulo izquierdo, se ven los pilares del diafragma, el hiato esofágico, aquí se ve el esófago, y acá se ve cargada la unión esófago-gástrica con una excelente disección de la zona. Acá se está liberando el fundus gástrico, se ve en esta figura, para luego crear y realizar la funduplicatura. Lo importante es que la funduplicatura debe ser una funduplicatura bien floppy, bien floja, y para que nos permita envolver y crear ese nuevo esfínter, esa nueva zona de altas presiones con un fundus, y no dejar apretado, que puede tener como consecuencias complicaciones como la disfagia. Estos son detalles solamente técnicos que no vienen al caso, pero lo que sí debemos de resaltar es que los resultados a largo plazo son muy buenos, como se mencionan los diferentes índices de ese nivel. Vamos a analizar algunas complicaciones, sobre todo las más importantes de la enfermedad por reflujo. Hay complicaciones extraesofágicas y complicaciones esofágicas. Las complicaciones esofágicas, las más importantes es la esofagitis erosiva, la estenosis esofágica, el esófago corto y el esófago de Barrett. Observen ustedes que la esofagitis erosiva es una esofagitis, como se ve en esta endoscopía, una esofagitis severa, se observan
todo prácticamente, una gran cantidad del esófago se encuentra como con lesiones, con ulceraciones, ulceraciones superficiales, como se ven a ese nivel. También hay otras complicaciones como la estenosis péptica, que se ve hasta un 25% de la enfermedad por reflujo. Puede ser la forma de presentación. Y muchas veces asocian tanto a esófago corto, al acortamiento del esófago, como al esófago de Barrett. Ahí es como se trata la estenosis esofágica, una de las formas con la dilatación de un balón. Y por último, si queremos analizar algunos aspectos del esófago de Barrett, que se define como el cambio del epitelio escamoso por epitelio columnar en el esófago distal. O sea, el cambio de un epitelio por otro. Pero esto sí debe ser certificado por una biopsia endoscópica que nos certifique la presencia de metaplasia intestinal. Ahí se ve en la endoscopía la presencia de un esófago de Barrett en el esófago distal. Acá es la misma endoscopía, a través de una cromoendoscopía, y observen ustedes cómo se ve cuando se cambia el color de la visión endoscópica. Se ve claramente las lengüetas de mucosa similgástrica subiendo en el esófago distal y viendo el esófago de Barrett. Hay diferentes clasificaciones, una de ellas es la clasificación de Praga, y se valora sobre todo en vistas al control evolutivo, la extensión desde la unión esófago-gástrica al sector más inferior del cambio de esa mucosa y al sector más superior, y se mide esa distancia y eso se crea un score, y en vista sobre todo a lo que es el seguimiento y el tratamiento. Lo que sí es importante resaltar del esófago de Barrett que es la presencia de displasia. Cuando ya aparece displasia en el esófago de Barrett, ya acá la cosa se entra a complicar. Que la displasia puede ser de bajo grado y puede cambiar mucho el tratamiento, y la displasia de alto grado que tiene alta chance de que eso inclusive pueda tener un cáncer in situ. Por lo tanto, hay diferentes opciones del tratamiento. Cuando el Barrett no tiene displasia, en general se va a la cirugía, a una cirugía antirreflujo. También cuando hay una displasia de bajo grado, se considera una cirugía antirreflujo. Pero ya si la displasia es de alto grado, ya se aconseja la resección, ya sea la resección de ese epitelio alterado y ya con displasia. Puede ser una resección endoscópica si es un cambio parcial y sectorial en el esófago, e inclusive en muchos casos se considera que ese paciente debe ir a una esofagectomía. Lo que sí queda claro es que el esófago de Barrett, independientemente del tratamiento realizado, requiere un seguimiento endoscópico a través de un programa de seguimiento donde se debe ser realizado por un endoscopista que tenga un excelente entrenamiento en evaluar y realizar este tipo de seguimiento. Vamos a finalizar con la última parte del teórico, tratándose de las hernias del hiato esofágico, algunos aspectos de la misma. Comenzaremos mencionando la clasificación. Las hernias tipo 1, en realidad se clasifican en 4 tipos. La tipo 1 es la hernia por deslizamiento, donde la unión esófago-gástrica, como se observa aquí en la figura, se desliza en el hiato esofágico al mediastino posterior, deslizándose también parte del fundus gástrico. La hernia tipo 2 o la hernia paraesofágica, donde la unión esófago-gástrica presenta una ubicación normal y parte del fundus gástrico y el cuerpo se desliza a nivel del hiato esofágico por el costado del esófago hacia el mediastino posterior, por eso es paraesofágica. También se observa muy claramente aquí en la correlación radiológica. La hernia tipo 3, denominada mixta, porque asocia la tipo 1 con la tipo 2, donde toda la unión esófago-gástrica y parte del fundus y del cuerpo se desliza hacia el mediastino posterior. Aquí se ve en la unión, en esta radiología, la unión esófago-gástrica deslizada conjuntamente con parte del fundus gástrico, que
se ve aire aquí, contenido gástrico también en el mediastino. Y finalmente la hernia hiatal tipo 4, donde se desliza prácticamente la unión esófago-gástrica, casi todo el estómago, y también asocia el pasaje de otro órgano intraabdominal diferente al estómago, que en este caso es el colon, también el epiplón, puede ser también el vaso, a veces el intestino delgado. Y eso se denomina tipo 4, donde se ve en esta imagen radiológica, en la izquierda un gastroduodeno, se ve gran parte del estómago formando parte de la hernia hiatal, y aquí un colon por enema donde se observa parte del colon transverso, el ángulo izquierdo, deslizado hacia el mediastino posterior a través del hiato esofágico. En este video vemos una cirugía de coordinación, una visión laparoscópica del hiato esofágico, donde se está reintroduciendo al abdomen gran parte del estómago que formaba parte de la hernia hiatal, y gran parte también era una hernia tipo 4, con parte del colon que se había deslizado hacia el hiato esofágico, formando parte de la hernia. Observen ustedes el enorme tamaño de esta hernia hiatal, por eso la importancia de la cirugía en forma precoz para evitar complicaciones. Obviamente que la gran mayoría de las hernias hiatales tiene indicación de cirugía, sobre todo las tipo 2, 3 y 4. Ellos hacen una indicación indiscutible, y la hernia tipo 1, que asocia a una enfermedad por reflujo, también tiene indicación de cirugía. Obviamente que la mortalidad está vinculada sobre todo al manejo conservador de este tipo de hernias. Hay que tratar de operarlas. Observen ustedes en este trabajo, donde se hizo el manejo conservador, la gran mayoría de los casos presentó síntomas, pero en forma menor, no hubo ninguna complicación. Hay que tratar de evitar el manejo no operatorio, sobre todo, como dijimos hoy, en las hernias tipo 1, que no tienen ninguna sintomatología, y hernias chicas. El resto tiene indicación de cirugía, y obviamente que la cirugía, la oportunidad de elección es la de coordinación electiva, para que tiene los mejores resultados en base a las pocas complicaciones y casi nula mortalidad. Obviamente que hay que tratar de evitar ir a una cirugía de urgencia y evitar que se nos complique, debido a que la mortalidad en la cirugía de urgencia es una mortalidad realmente muy alta. 5 veces aumenta la mortalidad en una hernia hiatal complicada, operada de urgencia, debido a la complejidad de la misma. Este es un caso que se presentó en nuestra clínica, que lo hemos operado nosotros, un paciente con una hernia hiatal de larga data que no había consultado, y se presentó como una complicación aguda. Observen ustedes, aquí se observa el sufrimiento gástrico, prácticamente gran parte del estómago se presentaba como contenido de esa hernia hiatal, y él mismo se había volvulado. Aquí vamos a ver la cirugía laparoscópica. Aquí ven, ya había algún elemento de sufrimiento gástrico con contenido serohemático, que es típico del sufrimiento visceral, isquémico, y ahí con maniobras muy delicadas y con maniobras atraumáticas, con pinzas atraumáticas, se está tratando de reducir el contenido de la hernia. Hay que tener muchísimo cuidado para evitar una complicación como puede ser la perforación gástrica. Ustedes ya había elementos de isquemia, y por suerte se pudo reducir al abdomen el contenido de esa hernia y evitar complicaciones mayores, como la necesidad de una resección gástrica frente a una isquemia reversible o necrosis gástrica. Por suerte en este caso se pudo reducir sin mayores complicaciones, y se pudo completar el tratamiento de esta hernia hiatal mediante la resección del saco y el tratamiento correspondiente
mediante el cierre del enorme orificio yatal que presentaba. Ahí observan ustedes lo que era el tamaño y con el contenido hemático propio del sufrimiento visceral. Luego luego de resecado el saco, completamos el cierre del orificio yatal para evitar que se reproduzca la hernia y que suceda una complicación tan temible como es, en este caso, como fue el volvulo gástrico. Así que desde ya vamos a decirle muchas gracias por vuestra atención.